Hola chicos, vamos a continuar con el tema de las series y sucesiones. Anteriormente habíamos trabajado con la parte de las progresiones aritméticas y de igual forma las geométricas. Ambas progresiones habíamos trabajado casos específicamente matemáticos o problemas matemáticos, no enfocados en la vida cotidiana. A continuación vamos a observar cómo sería aplicar una progresión ya sea aritmética o geométrica, vamos a ver los dos casos, ya orientado a situaciones en nuestro entorno diario, porque es muy común tener como apoyo las fórmulas de las progresiones para encontrar valores como lo habíamos visto anteriormente con problemas meramente matemáticas, ¿no? Pero ahora vamos a ver casos reales en los cuales se podría aplicar la fórmula dependiendo del caso y vamos a aprender a distinguir cuándo se trataría de una progresión aritmética, cuándo de una geométrica y cuáles son los principales elementos que tendríamos que considerar para que ya puedas saber si es una u otra y aplicar la fórmula correspondiente. Vamos a iniciar entonces con el primer ejercicio. Nos indica lo siguiente: Juan se encuentra laborando en una empresa desde hace 5 años. Inicialmente tenía un sueldo diario de 129 pesos. Si cada año la empresa aumenta su sueldo a todos los trabajadores y Juan tiene un aumento anual de 15 pesos, ¿cuánto ganará cuando cumpla 9 años en la empresa? Suena un poco confuso, sin embargo es muy similar a lo que hemos estado observando. A pesar de que aquí ya no menciona primer término, diferencia, aquí nos está dando la información. Solo es necesario saber cómo interpretarla y cómo sacar dicha información. Lo primero que debemos de identificar es realmente si es una progresión geométrica o una progresión aritmética. Hay dos formas de distinguirla. La primera es ya una vez que conozca cuál es la situación y con un poquito de práctica ya automáticamente voy a saber si se trata de una progresión geométrica o aritmética. Pero la más sencilla es, aquí nos está indicando, si nosotros leemos, que se le aumenta 15 pesos de manera anual, es decir, se suman 15 pesos. Si nosotros recordamos, en una progresión geométrica se utilizan multiplicaciones, mientras que en una progresión aritmética son sumas. Si yo veo que aquí hay una suma, sé que se trata de una progresión, en este caso aritmética, ¿no? ¿Y cómo puedo saber la información? Bueno, aquí tenemos, aquí en la misma problemática nos están dando la información. Nos indica que el primer año que estuvo laborando Juan tuvo un sueldo diario de 129 pesos. Entonces, nos indican que nuestro A1 o nuestro primer término serían los 129 pesos. ¿Por qué? Porque es cuando Juan empezó a trabajar en esta empresa y le estaban dando el sueldo base que era de 129 pesos. Entonces, ahí ya tenemos nuestro primer dato. Nuestro primer término nos lo está dando el problema y nos dice que es 129. No le ponemos el signo de los pesos porque al final lo vamos a hacer, pero pues es importante también que lo conozcamos. ¿Qué otra cosa nos estarían indicando en la problemática? Dice, si cada año la empresa, ahí entra en juego una palabra muy importante, si cada año, es decir, ese valor de los 15 pesos que nos dicen que se lo aumentan a todos los trabajadores, cada año se va a sumar, se va a sumar, se va a sumar, se va a sumar. Entonces, el valor que es constante o, en otras palabras, nuestra diferencia común, van a ser esos 15 pesos o va a ser igual a 15. ¿Por qué? Porque esos 15 pesos cada año se le va a estar anexando al sueldo del trabajador. Y ahora bien, entonces, ¿cuál sería o cuál es la problemática? ¿Cuál es el valor que tengo que encontrar? Nos dice cuánto ganará cuando cumpla 9 años. Es decir, aquí nos están pidiendo el noveno término o el A sub 9. ¿Okay? Si aquí nos pidieran 10, 15, pues sería el noveno, décimo, decimoquinto, decimosexto, dependiendo de lo que nos vayan a solicitar, ¿no? Pero aquí nos están pidiendo el noveno término. Y pues ese valor es el que yo tendría que encontrar con mi fórmula, ¿no?
el noveno término. ¿Por qué? Porque me están diciendo que cuánto va a ganar una vez que haya cumplido 9 años. Aquí nos dicen que ya lleva 5 años, pero ese dato realmente no nos interesa, porque yo tengo que tratar de analizar y ver cuál es el valor inicial, si es que me lo da la problemática, si me dan la diferencia, que en ese caso es 15, y cuál es el valor que me están pidiendo. En ningún momento mencionan la problemática que a partir de los 5 años se va a empezar a subir el sueldo, o que a partir de los 5 años se tiene el sueldo 129, no. La problemática nos da algo para despistarnos, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver. Yo tengo que entender que el sueldo inicial era de 129 y que cada año le están subiendo 15 pesos. Por lo tanto, es un poquito fácil perdernos, pero también es cuestión de práctica ya identificar cuáles son los valores. Por ejemplo, el de los 5 años, pues realmente a mí no me interesa. Me interesa saber cuánto estaría ganando cuando pasen 9 años. Si aquí en la problemática nos estaría indicando algo como cuánto gana ahora y cuánto ganará en 9 años, ahí cambiaría la cosa, porque yo tendré que calcular el quinto término porque ya lleva 5 años en la empresa. Pero aquí no me están pidiendo cuánto gana ahora, me están pidiendo cuánto va a ganar en 9 años. Una vez que hayan pasado 9 años desde que él inició. Entonces nos están pidiendo el noveno. El quinto término, pues en realidad sí nos mencionan algo de él, pero no nos lo piden, entonces no nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Vamos a sustituir valores entonces en nuestra fórmula. Sería A, ya conozco el valor, ya no es necesario que lo ponga como una incógnita. Ahorita lo vamos a colocar. N, ya sabemos que va a valer 9, menos 1 por la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? Vale 15. Entonces vamos a poner nuestro 15 y ahorita colocamos los demás datos, ¿no? Aquí tendríamos 9, que es el noveno término. Aquí pondríamos el A sub 1. Y así nos quedaría. El 9, ¿por qué el 9 en la n? Recordemos que aquí el enésimo término también le va a dar el valor a la n. Si me están pidiendo el noveno término, este 9 va a viajar donde va la n y se va a posicionar ahí mismo, ¿no? Ya conozco el valor del primer término, por lo tanto ese valor también lo puedo sustituir en mi fórmula. Entonces nos dicen que va a ser 129. Inicialmente tiene un sueldo de 129, Juan. Y pues vamos a descubrir cuánto va a subir su sueldo una vez que haya cumplido 9 años, que es lo que nos están solicitando. Vamos a efectuar las mismas operaciones que estamos acostumbrados a hacer hasta el momento, y pues básicamente primero tenemos que resolver paréntesis. Recordemos, a este 9 le vamos a restar el valor de 8 y ya podría eliminar este paréntesis. Perdón, a ese 9 le voy a restar 1 y nos quedaría 8, perdón, y lo vamos a multiplicar por 15, pero eso lo vamos a hacer en otro procedimiento. Aquí nos quedaría 129 y aquí nos quedaría 9. Eso no cambia. Posteriormente, la siguiente operación sería multiplicar 8 por 15. Vamos a efectuar. Aquí lo podemos hacer, ¿no? 9 menos 1 nos dio como resultado un 8. Después, por jerarquía de operaciones, tengo que multiplicar 8 por 15. Nos dice que va a ser 120. Entonces aquí quedaría 120. Vamos a colocar el 9, noveno término. Ahí está. Y el último paso pues sería realizar la suma. Si nos damos cuenta, es uno de los ejercicios más básicos, de hecho el primero que vimos. Entonces no debe de haber mucha complicación. A 120 le voy a sumar 129 y nos daría 249. 249. Y ya habría encontrado el valor del noveno término. Ya no es una incógnita, ya lo puedo sustituir en mi problemática o en mis datos del problema, serían 249 y pues el primer ejercicio estaría resuelto. Entonces, ¿cómo puedo saber si se trata de una progresión aritmética? Es simple, siempre nos van a indicar aumenta o se le suma, o sea, mencionar en algún punto de la problemática que se incrementa, se aumenta, se suma, o sea, ahí sabemos que realmente se trataría de una progresión aritmética.
porque recordemos que en las progresiones aritméticas se va sumando, ¿no? Entonces, cuando Juan tenga ya los 9 años cumplidos en la empresa, estaría generando un sueldo de 249 pesos. De 129 a 249 pesos. Primero ya está resuelto. Ahora vamos a pasar con uno que nos pide la parte de las geométricas, ¿no? Aquí pues ya tengo la fórmula, ya sabemos cuál es, pero ¿cómo la puedo identificar? Por algo muy sencillo que nos va a pasar igual que en las aritméticas, ¿no? Nos dice, una población de bacterias se triplica. Aquí entra en juego algo muy importante y no se vayan a confundir. Cuando mencionamos triplica, duplica, cuatruplica y así sucesivamente, estamos hablando de que se multiplica. Puede ser que la problemática nos menciona, una población de bacterias se multiplica 2 veces, o comúnmente va a venir, se triplica, se cuatriplica, se duplica, entonces se multiplica por 2, se multiplica por 3, se multiplica por 5, es exactamente lo mismo. Por cada minuto que pasa, si inicialmente se tenía una cantidad de 20 bacterias, ¿cuántas habrá pasado? 10 minutos, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar algo muy similar a lo que habíamos realizado o trabajado con el caso de la aritmética, ¿no? Vamos a colocar los datos del problema y vamos a empezar a identificar cuáles son los valores que tengo con los que puedo trabajar y el valor que tendría que encontrar. En ese caso, me dice, una población de bacterias se triplica. Ya recordemos que en las progresiones geométricas se trabaja con la razón. Entonces aquí me está diciendo que la razón común va a ser de 3. Triplica 3 veces, se multiplica. Eso quiere decir que nuestra razón va a ser de 3. Posteriormente seguimos leyendo la problemática por cada minuto que pasa y nos dice, si inicialmente se tiene una cantidad de 20 bacterias, es decir, tenemos nuestro primer término. Nuestro primer término nos dice que va a ser igual a 20. ¿Por qué va a ser igual a 20? Porque nos está indicando que cuando todo empieza, no importa si son las 5 de la tarde o son las 6, no, aquí no nos están pidiendo horas, simplemente nos están indicando en algún punto del tiempo, cuando inició una investigación, posiblemente se realizó una investigación, cuando inició esta investigación, tal vez fue a las 5:30, a las 7:30, a las 7, no lo sé, y eso realmente no nos interesa. Nos interesa que el primer minuto que se empezó a trabajar con esta problemática o con esta investigación, se tenía que habían 20 bacterias, ¿no? Y que cada minuto que pasaba, es decir, la razón común va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque se estaban triplicando cada minuto que pasaba. Y aquí viene ya el siguiente punto. Nos dice cuántas bacterias habrá cuando hayan pasado 10 minutos. Es decir, nos están pidiendo el 10º término. O el A10. A10 va a ser nuestra incógnita, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos midiendo todo en minutos. Aquí nos están diciendo un minuto se triplica en cada minuto, entonces todo es en relación a minutos. Y aquí nos están diciendo cuánto pasará o cuántas bacterias tendríamos una vez que pasan 10 minutos, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos básicamente un valor que nos están pidiendo, que sería el 10º término. Entonces esa sería nuestra incógnita. Puede ser que al principio nos vaya a causar un poquito de confusión buscar los datos, pero es cuestión de leer, ¿no? Siempre va a haber, como repito, cómo puedo identificar si se trata de una progresión geométrica. La pista es, si yo veo que dice se duplica, se triplica, cuatriplica o así sucesivamente, sé que es una multiplicación. ¿Cuáles son las progresiones que se trabajan con multiplicaciones? Pues solamente las geométricas, entonces no hay pierde. Posteriormente, pues habría que identificar si nos están dando el primer término, si tenemos que encontrar el primer término, de la misma manera que nosotros trabajábamos los ejercicios matemáticos. Entonces aquí nos están dando el primer término porque nos están diciendo que inicialmente cuando la investigación estaba empezando, habían 20 bacterias y nos están pidiendo una vez que hayan pasado 10 minutos. Sabemos que cada minuto se van a triplicar este número de bacterias. Entonces,
ya tendríamos todos los datos. ¿Qué es lo que necesito encontrar? Pues va a ser A10. Recordemos que va a ser A10, va a ser igual a sub 1. En el caso de la sub 1, ahorita lo vamos a sustituir porque es un valor que ya conozco. Por R, que también es un valor que ya conozco, es más, vamos a sustituirlo de una vez. El primer término nos dice que va a ser 20, que a su vez va a estar multiplicado por la razón común. La razón común, ¿cuánto es? Es 3. Y estamos encontrando el décimo término, o A10. En ese caso, esta n equivale al 10, esta n también va a equivaler al 10, entonces sería 10 menos 1 por fórmula que tenemos aquí arriba, eso ya lo deberíamos de saber. Simplemente estamos sustituyendo los valores de la fórmula. Sabemos que lo primero que tenemos que efectuar es la parte de arriba en nuestras operaciones. A ese 10 le voy a restar un 1, entonces nos quedaría un 9. Entonces aquí nos quedaría un 9. O una novena potencia. Entonces hay que elevar ese 3, hay que elevarlo a la novena potencia, porque recordemos por jerarquía de operaciones primero se elevan potencias. Entonces 3 a la novena potencia nos va a dar como resultado un valor de, eso nos va a dar un valor muy grande. Y recordemos que como son multiplicaciones, pues hasta cierto punto es normal que nos den valores muy grandes. Y sobre todo en la parte de las bacterias, realmente es un caso muy apegado a la realidad, porque las bacterias se reproducen a una velocidad muy rápida y a una cantidad muy elevada, ¿no? Entonces tendríamos aquí que 3 elevado a la novena potencia nos dio, creo que fue 19.000, estaba mal, 19.683. 683, vamos a corroborar, 3 elevado a la novena potencia. Nos dice que va a ser 19.683, está perfecto. 19.683. Y posteriormente lo único que tendría que realizar es la multiplicación, que es lo último que yo tengo que hacer para conocer el valor. Entonces, 20 por el valor de 19.683. Vamos a colocar nuestro décimo término, que es el valor que estoy encontrando, y vamos a efectuar la multiplicación para ya obtener el resultado final, ¿no? 20 por 19.683. Nos dice que va a ser, aquí podemos observar 393.660. Entonces, vamos a cambiar el valor y pues hasta cierto punto es un dato muy apegado a la realidad, porque, repito, las bacterias se reproducen, no todas, ¿verdad?, pero sí la mayoría se reproduce a una velocidad muy rápida. Entonces sería 393.660. Una vez que hayan pasado 10 minutos, solamente 10 minutos, la población de bacterias que inicialmente era de 20, ahora ya van a ser de 393.660. Y pues nuestra problemática ya estaría resuelta. ¿Cuáles son las principales diferencias para poder identificar? En una nos dicen que se suma o cada año que pasa se le va a incrementar. Todo eso sabemos que se refiere a una suma, ¿no? Y el otro, ¿cómo lo puedo identificar? Cuando nos dice una palabra clave, ya sea duplica, triplica, cuatriplica, quintuplica y así sucesivamente, nos da a entender que se está multiplicando, y ya puedo identificar que la progresión que se trata de multiplicaciones es la geométrica, y ya puedo resolver con la fórmula que siempre hemos estado utilizando, y ya dependiendo de cualquiera de los dos casos, pues aplicaríamos una fórmula u otra.